Tengan todos muy buenos días. El día de hoy les hablaré sobre el abordaje diagnóstico del paciente con dolor torácico. Mi nombre es Jorge Montes Argumedo, residente de Medicina Interna en la Universidad Libre Excepcional Barranquilla. La agenda propuesta para el día de hoy consta de una introducción, las definiciones, las características del dolor torácico, el abordaje diagnóstico y unos mensajes finales. Entrando en lo que es la introducción, tenemos que decir que el dolor torácico es una de las razones más comunes de consulta. Después de los traumatismos, el dolor torácico es la segunda causa más común por la que los adultos acuden al departamento de emergencia en los Estados Unidos y van a representar más de 6.5 millones de visitas, lo que representa aproximadamente un 5% de todas las visitas al servicio de urgencias. El dolor torácico sigue siendo un desafío diagnóstico tanto en el servicio de urgencias como en el ámbito ambulatorio y requiere una evaluación clínica exhaustiva. Aunque la causa del dolor torácico suele ser no cardíaca, la enfermedad de las arterias coronarias afecta a más de 18.2 millones de personas en los Estados Unidos y sigue siendo la principal causa de muerte entre los hombres y mujeres y va a representar aproximadamente 365,000 muertes por año. Es imperativo, siempre que tenemos un paciente con dolor torácico, distinguir entre las causas graves y benignas de dolor torácico. Solo el 5% de los pacientes que nos acuden con dolor torácico al servicio de urgencia cursan con un síndrome coronario agudo. Y el síntoma más común de la enfermedad coronaria es el dolor torácico, a pesar de que en la mayoría de las ocasiones la causa por la que consultan los pacientes es una causa no cardíaca. Hablando de definiciones, entonces el término dolor torácico lo utilizan los pacientes y los médicos para describir numerosas sensaciones desagradables o incómodas en la parte anterior del tórax, que suscitan una preocupación por un problema cardíaco. Aunque el término dolor torácico se utiliza de manera recurrente, los pacientes a menudo pueden informar presión, opresión, pesadez o ardor. En ese sentido, un término más apropiado que nos menciona la guía es el término de disconfort torácico o molestia en el pecho, porque es posible que los pacientes no utilicen la descripción de dolor como tal. Cuando tenemos un paciente con dolor torácico, debemos considerarlo agudo cuando tenemos estas 4 características. Es de aparición nueva o existe algún cambio en el patrón de aparición, en la intensidad o en la duración en un paciente que viene presentando ya cuadros de dolor torácico de manera recurrente. Anteriormente o tradicionalmente hablábamos de que el dolor torácico se podía clasificar en 2 tipos, en típico y atípico. Hacía referencia el dolor típico, aquel que probablemente se asociaba con isquemia y que consistía en un malestar subesternal provocado con el esfuerzo o el estrés emocional y que se aliviaba con el reposo. Cuanto más clásico sea el malestar de dolor torácico en función de la calidad, la ubicación, la irradiación y los factores que la provocaban, más probable se consideraba que fuera de origen torácico, cardiovascular. Sin embargo, quedaban por fuera algunos pacientes que manifestaban sensaciones atípicas o sensaciones equivalentes a anginosos, y por eso este término de típico y atípico entró en desuso y lo que se aconseja actualmente en la guía es el uso de origen cardíaco, posiblemente cardíaco o no cardíaco. Existen una serie de características para el dolor torácico y para definir que el paciente tiene riesgo o no de tener un dolor torácico de origen cardíaco. Por lo pronto evaluaremos la naturaleza y los síntomas de angina se perciben como malestar torácico retroesternal. Es poco probable que un dolor torácico agudo que aumenta con la inspiración y en decúbito supino esté relacionado con cardiopatía isquémica. Estos síntomas se pueden relacionar más con pericarditis. Respecto al inicio y la duración, los síntomas de angina aumentan gradualmente de intensidad en unos pocos minutos. Es poco probable que un paciente con un dolor de aparición súbita, repentina, desgarrante, sea anginoso y más bien sospechemos un síndrome aórtico agudo. Respecto a la ubicación y la irradiación, es poco probable que el dolor que pueda localizarse en un área muy limitada y el dolor que se irradia debajo del ombligo o aquel dolor que se exacerba con la palpación a nivel del tórax sea de origen cardíaco. Los factores precipitantes, tenemos el estrés físico, el estrés emocional, se relacionan mucho más con la angina. La aparición en reposo o con esfuerzo mínimo asociado a los síntomas anginosos suele indicar un síndrome coronario agudo. El dolor posicional generalmente pues no va a ser isquémico. Los factores de alivio, el alivio con nitroglicerina pues no es necesariamente un diagnóstico de isquemia miocárdica
y no debe utilizarse como criterio diagnóstico. Y los síntomas comunes asociados con la isquemia miocárdica pues van a incluir, entre otros, la disnea, las palpitaciones, la diaforesis, el aturdimiento, el presíncope, el síncope, el dolor abdominal superior, la acidez de estómago, generalmente no relacionada con comida, náuseas o vómitos. Los pacientes con diabetes, mujeres, aquellos pacientes de edad avanzada, generalmente pues van a presentar en su mayor proporción este tipo de sintomatología. Entonces es por eso que estos pacientes pues son un grupo al que hay que tener pues, mucha vigilancia. Entonces tenemos este recuadro que principalmente nos habla de la probabilidad de que el dolor torácico sea de origen isquémico. Si es central, si es opresivo, si se exacerba con el ejercicio, observamos que tiene una alta probabilidad de que sea de origen isquémico. Si definitivamente es posicional, pleurítico, pues definitivamente ya vamos a tener que las características no nos van a orientar a un dolor torácico de etiología isquémica. Hablando propiamente del abordaje, pues tenemos que decir principalmente que el electrocardiograma inicial es importante para la evaluación, pero la historia clínica, el examen físico, los biomarcadores y otras ayudas siguen siendo esenciales en el abordaje de este tipo de pacientes. Haciendo énfasis en el electrocardiograma, la recomendación que tenemos es que se debe obtener en los primeros 10 minutos de ingreso al servicio de urgencias. Cuando un electrocardiograma no es diagnóstico, se debe comparar con los electrocardiogramas previos, si se tienen, si están disponibles. Y la toma de decisiones no puede basarse en un único electrocardiograma normal o no diagnóstico. Tenemos que la hipertrofia ventricular izquierda, los bloqueos de rama y la estimulación ventricular pueden enmascarar signos de isquemia o lesión. Y sin duda, una de las características o un factor principal para repetir un electrocardiograma también debe basarse en la clínica del paciente o un cambio en su condición como tal. Tenemos entonces unas anomalías electrocardiográficas en los pacientes que cursan con dolor torácico y que nos pueden orientar a un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Y la guía 2023 de síndrome coronario nos propone lo siguiente. Para infarto agudo de miocardio con elevación del ST, se observan estas características. Una nueva elevación del ST a nivel del punto J en dos derivaciones continuas, con una elevación de más de 2.5 milímetros en hombres menores de 40 años o más de 2 milímetros en hombres mayores de 40 años o más de 1.5 milímetros en mujeres independientemente de la edad en derivadas B2 y B3 y o una elevación mayor de 1 milímetro en otras derivadas, incluyendo B3 y B4 derechas. En el caso de que sospechemos que el paciente curse con un infarto de cara posterior, la depresión del segmento ST en las derivaciones B1 a B3, especialmente cuando la onda, en la parte terminal, la onda T es positiva, y una elevación concomitante del segmento ST mayor a 0.5 milímetros en las derivaciones B7 a B9. Nos habla de un infarto de cara posterior. Lo otro que tenemos, el infarto de ventrículo derecho, nos habla de que existe una elevación en el segmento en CT en B7 a B9 y en B3R y B4R respectivamente, como lo observamos en esta imagen. El otro es el paciente que cursa con una isquemia multivasos. Se puede observar una depresión del ST de más de 1 milímetro en 6 o más derivadas de superficie, asociado también con una elevación del ST en ABR y o a nivel del B1. Lo otro que tenemos son los bloqueos de rama, el bloqueo de rama izquierda y el bloqueo de rama derecha, que anteriormente en el consenso publicado por el Colegio Americano del año 2022 no lo incluían en este subgrupo. Dentro de las anomalías electrocardiográficas que se asocian como tal a aquel paciente con un síndrome coronario sin elevación del ST, encontramos la inversión de la onda T. Una inversión de la onda T mayor a 1 milímetro en más de 5 derivadas, incluyendo D1, D2, ABL, B2 y B6, nos habla de que el paciente posiblemente esté cursando con un infarto de miocardio sin elevación del ST. Igualmente, una depresión del segmento ST con una depresión del punto J de más de 0.05 milímetros en las derivadas B2 y B3 o mayor de 1 milímetro en otras derivadas, seguido de una horizontalización o una caída en rampa en el segmento ST por más de 0.08 segundos en más de una derivada, exceptuando ABR. Lo otro que tenemos
es la elevación del ST transitoria. Y aquí lo que tenemos son las características típicas de aquel paciente que cursa con un infarto con elevación del ST, con las características que ya describimos, pero que esa elevación no tiene una duración mayor a 20 minutos. Lo otro que se reporta acá dentro de las anomalías electrocardiográficas es el signo de Winter, que es un aumento significativo a nivel de lo que es de aproximadamente 1 a 3 milímetros del segmento ST, con una depresión del punto J de B1 a B6. Y el signo de Wellens generalmente hace referencia a tipo A y tipo B, que también lo incluyen entonces ya en este eh, grupo de pacientes con anomalías electrocardiográficas. En el momento que tenemos el paciente con el dolor torácico, realizamos la historia clínica, el examen físico completo. Realizamos el primer electrocardiograma. Tenemos 5 escenarios posibles. Que cursemos con un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Y en ese caso, consideramos pues, continuar con el manejo y la estratificación invasiva. Que en el electrocardiograma encontremos una elevación difusa del ST asociada a un paciente que se sospecha que cursa con un proceso infeccioso. En ese caso, el paciente pues, tendría características de una pericarditis, tendría que manejarse en ese escenario, que tengamos cambios o anomalías electrocardiográficas que nos sugieran un infarto sin elevación del ST, o que definitivamente pues, tengamos un electrocardiograma que no sea diagnóstico o que esté normal. En ese caso, la recomendación es repetirlo siempre y cuando los síntomas persistan o tengamos algún cambio a nivel de lo que son las troponinas. Si definitivamente el paciente es de bajo riesgo, ese paciente no requerirá ningún otro tipo de estudio. Si sospechamos que tenemos un infarto de cara posterior, lo ideal es realizar derivadas B7 a B9. Si tenemos un paciente con nuevas arritmias en el electrocardiograma, pues debemos hacer el manejo respectivo según las guías internacionales. Lo otro que continúa en este proceso, pues la estratificación de riesgo. Recordar que tenemos 2 escalas, el Hare Score y el EDAS, que pues, básicamente me orientan a qué paciente cursa con mayor o menor riesgo de complicaciones. En este caso, la historia clínica para el Hare Score pues, nos habla de las características del dolor. Debe hacernos pensar en alta sospecha, sospecha moderada o baja sospecha, los cambios electrocardiográficos, la edad y los factores de riesgo para enfermedad coronaria. El EDAX nos habla del rango de edad del paciente, el sexo masculino, la edad y los factores de riesgo para enfermedad coronaria y aparte de eso, las manifestaciones clínicas al momento de la evaluación. Lo otro que tenemos son las troponinas, que es el biomarcador preferido para detectar o excluir las lesiones cardíacas debido a su alta sensibilidad y especificidad por el tejido miocárdico. Una concentración mayor del límite de referencia del percentil 99 es un indicador de una lesión miocárdica. Entonces, tenemos actualmente las troponinas de alta sensibilidad. Lo que se recomienda es el uso como tal del esquema 0 y 1, es decir, realizar la troponina al momento del ingreso y hacer un control a la hora en aquellos pacientes que tengan un riesgo intermedio o alto de enfermedad coronaria. El esquema de 0 a 3 ha entrado en desuso y el esquema de 0 horas, es decir, descartar al paciente con un síndrome coronario con una troponina inicial, pues se puede usar en aquellos pacientes que son de bajo riesgo y que no llegan como tal al límite de cuantificación o el límite de corte del laboratorio y que pues tengan que tengan más de 3 horas de evolución del cuadro. Entonces tenemos al paciente que se presenta al servicio de urgencia con sospecha de un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, sin una indicación inmediata de arteriografía. Entonces ese paciente debe realizarse su troponina al momento del ingreso, su control a la hora. El esquema de 0 a 2 horas en realidad pues no está homologado, no está autorizado hasta el momento, validado. Lo que encontramos es que podemos tener 3 escenarios. Que definitivamente el paciente tenga una troponina inicial baja o que no ascienda en esa hora. Y ese paciente, si tiene bajo riesgo, podríamos descartarlo, es decir, podríamos ya definir que no va a requerir más estudios. El otro escenario que tenemos es que la troponina salga alta o que tenga un incremento significativo en ese control de la hora. Y ese paciente pues, deberá ser estudiado y se deberá plantearse una estratificación invasiva. Y el otro escenario es aquel paciente que nos ingresa y que no cumple con ninguno de los 2 criterios. Ese paciente debe hacerse vigilancia clínica y definir si amerita o no
estudios complementarios, como la ecocardiografía. Las recomendaciones actuales de la Guía de Síndrome Coronario 2023 nos sugiere que el término positivo o negativo ya no se debe usar en los pacientes con troponinas que estén por debajo del límite inferior de la normalidad. Es decir, debemos decir que está elevado o no elevado, como se prefiera. Hablamos de que existe un valor predictivo positivo de más del 50-60% cuando el valor supera 2 veces el límite superior, es decir, el percentil 99, y que alcanza un valor de predictivo positivo del 95% si tenemos una troponina 3 veces por encima del valor de referencia. Generalmente la troponina pues, se va a encontrar en niveles bajos en aquellos pacientes sanos, y debido a su sensibilidad puede estar elevada pues, en otra serie de condiciones. Entonces es importante tener esto en cuenta. Otro de los estudios al momento del abordaje de este tipo de pacientes es la radiografía de tórax. Aquí pues en realidad la radiografía nos va a orientar o nos va a permitir descartar otra serie de causas cardíacas, pulmonares y causas torácicas propiamente de los síntomas. Pues no es el escenario en este caso. Los diagnósticos diferenciales para tener en cuenta, Harrison lo clasifica como cardiopulmonar y no cardiopulmonar. Y aquí tenemos que de origen cardíaco encontramos la isquemia miocárdica, encontramos pericarditis. Los vasculares encontramos el síndrome aórtico agudo, la embolia pulmonar, la hipertensión pulmonar. A nivel pulmonar encontramos la neumonía o pleuritis, el neumotórax espontáneo. A nivel gastrointestinal podemos encontrar reflujo gastroesofágico, el espasmo esofágico, la enfermedad ulcerosa péptica, la enfermedad de la vesícula biliar, los trastornos neuromusculares como la costocondritis, la discopatía cervical, los traumatismos, el herpes zóster y trastornos psicológicos que pueden ser emocionales o psiquiátricos propiamente. Y ya para terminar, pues simplemente recordar estos 10 mensajes que nos deja la guía, que principalmente pues hace que chest pain, y lo traduce en que sin duda el paciente con dolor torácico es más que una molestia torácica. La troponina de alta sensibilidad sin duda es lo que se prefiere en estos casos. Hace referencia a una atención temprana, aguda de los síntomas. Share, compartir la decisión que se tome al momento de definir un paciente con dolor torácico que requiera algún tipo de procedimiento. Testing, hace referencia a que no debemos realizar estudios complementarios a aquellos pacientes que definitivamente tienen bajo riesgo de dolor torácico de origen cardíaco. Pathways, hace referencia a que debemos usar las vías de decisión clínicas para disminuir los errores diagnósticos y los errores en el manejo. Los síntomas acompañantes, la A, generalmente recordar que las mujeres, las personas diabéticas y los mayores son aquellos pacientes que van a tener mayormente este tipo de sintomatologías. Y identificar aquellos pacientes que se pueden beneficiar de los diferentes tests. La N, no cardíaco, pues definitivamente el término no cardíaco es lo nuevo, y descartar pues el término atípico, que era lo que se usaba anteriormente. Y la S, pues definitivamente plantear una evaluación estructurada del paciente para definir cuál es la mejor vía de manejo y llegar a un feliz término en ese paciente. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Somos el programa de Medicina Interna de la Universidad Libre de Colombia, seccional Barranquilla. Y queremos que nos sigas acompañando en nuestras redes sociales. Así que si no nos sigues, dale clic en seguir, danos un me gusta y déjanos tus comentarios. Y también puedes seguirnos en nuestra cuenta en Instagram dándole clic en el link que se encuentra en el historial. Gracias y feliz día.